La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que en este espacio desde hace más de 10 años estamos tratando de darle un panorama de cómo trabajan los maquiavelitos que forman, que ayudan a que usted cambie la opinión sobre política, economía, sobre empresas. Le digo, imperdible esta hora de Maquiavelo. Vamos a analizar esta encuesta que le habíamos prometido el programa pasado sobre cómo está no solamente la imagen de los empresarios en la Argentina, sino la imagen de los valores, ¿no? Vení. La imagen de los valores que sostienen a la economía de mercado, en un país en donde evidentemente hay un avance del dirigismo y del intervencionismo sobre la economía, bueno, impresionante, sobre todo después de lo de YPF. No caben dudas de que el vamos por todos, del que hablamos el programa pasado, va en ese sentido. Y vamos a hablar también del tema de conferencias de prensa, ¿no? Los periodistas están pidiendo ya ahora a los gritos, competitorios, conferencias de prensa. Y algunos dicen, no, pero si no sirven para nada, y el gobierno dice, mejor no contestar sobre nada. Vamos a explicarle por qué son importantes. En cualquier democracia son importantísimas las conferencias de prensa. Y vamos a tocar un temita antes de entrar el programa de la semana. Acá tienen el famoso dólar, ¿no? Ese que detrás dice In God We Trust, que significa creemos en Dios, o sea, el famoso dólar que tiene el respaldo de Dios y que los argentinos lo buscan desesperar, peregrinan, para seguir con la imagen religiosa, peregrinan hacia el dólar con una psicosis. Todos los expertos tratan de buscarle una explicación económica a por qué el gobierno de una vez por todas no o cambia la forma de llevar la economía para lograr confianza y que la gente no se desespere por el dólar y crea más en el peso, o por qué directamente no devalúa y nos dejamos de jorobar. La Argentina es hoy un país muy caro, uno de los países más caros del mundo, diría yo, y uno se pregunta, bueno, vení, tanto lío que hicimos con la devaluación del 2001 porque decíamos que el modelo productivo y que teníamos que salir de la convertibilidad, y hoy la Argentina está más cara en dólares que Estados Unidos y está prácticamente al mismo nivel de precios que Alemania. Tanto lío. ¿Quiere que le diga qué es lo que está atrás? La imagen. Nuevamente un problema de imagen que es la imagen que podría llegar a dar hoy el gobierno después de desesperarse, sacar los perros, la AFIP, todo el mundo, prohibir la tenencia de dólares. Se puede tener en la Argentina, se puede tener creo que cocaína, pero no dólares. Ante eso, una devaluación que podría ser más competitiva a la Argentina y bueno, resolver este problema de una buena vez, por supuesto, resolver se resuelve generando la confianza de que el que mete dólares los va a poder sacar algún día, porque el que no le dejan sacar no lo mete nunca. Pero más allá de eso, ¿qué tal si devaluamos y dejamos que la gente, bueno, se deje desesperar por el dólar? La imagen que daría la presidenta, según su propia, digamos, cosmovisión, es que perdió una guerra con el mercado, con las corporaciones, y eso jamás. Daría una imagen de derrotada. ¿Y para qué hicimos todo el tema en 2001 entonces? Bueno, como siempre le digo, todo es en el fondo una cuestión de imagen. Ya mismo me voy a sentar con Andrés D'Alessandro, que es el director ejecutivo de FOPEA, para preguntarle si realmente son tan importantes las conferencias de prensa. No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas.
La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Dicasa Sociedad Anónima, una empresa argentina que reafirma día a día su compromiso con la calidad. Desde hace 40 años, Dicasa construye obras que mejoran el presente y aseguran un buen futuro para los argentinos. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Yo todavía hace años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. Soltame. Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia, cada día más. La hora de Maquiavelo. Lo está viendo Andrés D'Alessandro, que es el director ejecutivo de FOPEA, que es el Foro del Periodismo Argentino, que es una organización de periodistas que tratan de alguna forma, fundamentalmente luchar, entre otras cosas, ¿no? Pero por la libertad de prensa, muchos miembros de FOPEA habían firmado todas estos petitorios, ¿no? Que estuvimos leyendo, de periodistas que piden, por ejemplo, conferencias de prensa. Veamos uno de los ejemplos de la semana y lo vamos a recordar a Jorge Lanata en su programa con efecto, este show efecto. A ver. Usted lo vio, ¿no? Los periodistas que quieren conferencia de prensa y un montón de otras demandas, pero esta es la más importante. Y entonces empezó un debate en la Argentina si el gobierno debe o no debe dar conferencia de prensa, pero incluso alguno, o sea, mi opinión es que sí, pero incluso algún colega muy respetable, por cierto, como Jorge Asís, salió a decir, mira, los buenos periodistas no necesitan conferencia de prensa, porque si quieren informarse de algo, consiguen las fuentes y en off the record van consiguiendo la información. Entonces yo digo, ¿por qué en Estados Unidos, en Alemania, que tiene además un formato muy especial, en Francia, en cualquier lado, perdón, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Perú, hasta en Venezuela, se hacen conferencias de prensa y van los funcionarios, Chávez incluso, a regañadiente, con mucha bronca, pero hasta les contesta cada tanto, y acá cuesta tanto conseguir que el gobierno hable con periodistas, por lo menos con periodistas críticos? Gracias, Diego, por la invitación. Esta demanda generalizada de varios periodistas, este es un grupo de periodistas que hizo esta protesta que fue muy original y, por cierto, tuvo mucho efecto en la consideración pública. Nosotros veníamos trabajando también desde FOPEA en las redes sociales, especialmente a partir del accidente, de la tragedia de Once, cuando aquella famosa conferencia del exsecretario de Transporte. Que no fue la única, recordemos, el exsecretario de Transporte, visitó a los periodistas para una conferencia de prensa, leyó, monologó y después se levantó y se fue, no permitió preguntas. Pero después el vicepresidente Amado Boudou hizo lo mismo, lo citó y no dejó hacer preguntas, se levantó y se fue. Ese fue el Jueves Santo, donde había demasiada carga de preguntas para hacer. Y un poco lo que decía Asís y lo que muchos políticos, en este caso, argumentan en contra de la política de conferencia de prensa, tiene una lógica, digamos. La sociedad es la sociedad la que demanda las preguntas. Los periodistas, en ese caso, estamos transmitiendo esas preguntas a los políticos, los funcionarios, los jueces. Muchas veces también se demanda la falta de información y la falta de acceso a la información en el Poder Judicial. Y esto, como vos bien sabés, si bien ahora tuvo un poco eclosión a partir de esta convocatoria, vos bien sabés que esto viene desde hace muchos años, digamos. Ya en el primer gobierno de Kirchner no había conferencia de prensa, creo que no dio una sola durante su mandato. Cristina dio las pocas que comentó Lanata en su programa y la primera fue a partir de la crisis del campo, en el 2008, que intentó emular al modelo alemán. Sí, ella dijo, son las reglas de la Fundación Adenauer, aclaro, para hacerlo sintético. En Alemania, en las conferencias de prensa, mandan los periodistas, la dirigen los periodistas, y ellos dicen quién pregunta y cuándo se termina la conferencia. Por lo tanto, es un modelo por ahí quizá demasiado para nosotros, pero ya les alcanzaría a muchos con que se permitan 10, 15, 20 preguntas. Yo, volviendo a tu pregunta de la importancia para la democracia
las conferencias de prensa tiene que ver con ese espacio que la sociedad tiene para interpelar al poder a través de los periodistas, que estamos capacitados para hacer esas preguntas. Me pongo en el lugar del gobierno. Sí. Nosotros le respondemos al pueblo y los periodistas en el fondo responden a intereses corporativos y empresarios. No, bueno, no es así, porque en los espacios donde el gobierno se dirige directamente con el pueblo, como argumentan a través de la comunicación pública, el mensaje es el que quiere transmitir el gobierno. No están todas las otras preguntas que no forman parte de ese discurso, de ese mensaje. Todas las otras preguntas que sí forman parte de la realidad, ¿no? Entonces, ahí en ese espacio de conferencia de prensa, donde hay una exposición del poder a diferentes periodistas que preguntan pluralmente, y esa ahí me parece la clave, ¿no? Que el gobierno no tome al espacio de una conferencia de prensa como un lugar de desafío. Me parece que hay que convencerlos de eso, pero en realidad hay que convencer a la sociedad. Además, la ventaja que tiene la conferencia de prensa es que si el gobierno, el funcionario, no quiere contestar una pregunta, otro colega puede decir, no, yo le quiero repreguntar, y se ve forzado a dar respuestas ante esa interpelación. Y qué casualidad, yo digo, que los países que tienen permanentemente, Estados Unidos, Barack Obama da cada 2 o 3 meses conferencia de prensa, pero además habla por lo menos una vez por semana con algún periodista, es que funcionan mejor porque pueden corregir antes de llegar a estrellarse contra la pared. Te digo otra cosa que te dice el gobierno, te va a decir, Cristina ya habla todos los días, alcanza. Bueno, pero habla pero no responde. Podría decir un periodista que quiere preguntar sobre determinado tema. Por ejemplo, cuando fue la tragedia de Once, había muchas preguntas que quedaron sin responder en esa conferencia, entre comillas, de Schiavi, o en aquella otra de Vudú. Hablan pero no responden las preguntas que quedan flotando en el aire. Esa es un poco la demanda que aparece a través de las redes sociales y a través de la protesta de organizaciones de periodistas. Pero además quiero decir, y me parece muy importante, Diego, que remarquemos esto, que es un problema en todo el país. Nosotros o sea, no es solamente el gobierno de Cristina Kirchner. Para nada. Recibimos permanentemente denuncias de bloqueos informativos. Por ejemplo, periodistas a los que no invitan a determinado encuentro o rueda de prensa con un formato parecido al de una conferencia de prensa. Gobernadores que convocan a la prensa y que tienen barra bravas o eso es único. Seguidores. Eso lo inventó Néstor Kirchner y creo que es único en el mundo, en donde las conferencias de prensa el funcionario lo hace con barra. Es único en el planeta. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en todo el país, lamentablemente. Bueno, sin ir más lejos, el caso tan grave de hace un mes, cuando el presidente del Consejo Deliberante de Candelaria, en la provincia de Misiones, golpeó a un periodista porque le quería hacer una pregunta en el marco de una reunión del propio Consejo que en teoría debería ser abierta a la sociedad. Ahí es donde se van dando estas contradicciones. Y para mí es muy importante que el Gobierno Nacional dé el ejemplo. Y cuando digo el Gobierno Nacional también digo todos los poderes del Estado, ¿no? Porque la justicia también tiene un grave problema de acceso a la información, a pesar de que, por supuesto, la Corte Suprema, a través de su presidente Lorenzetti, sí ha tenido una política bastante activa. Lorenzetti, ¿no? Fue fue uno de los pocos, yo le aclaro, una iniciativa de la Fundación Adenauer, que es la fundación del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, que en Argentina intentó años introducir el modelo alemán que le comentaba, donde mandan los periodistas. Hizo un simulacro, la Nata lo mencionó, él fue uno de los miembros de ese grupo que trató de imponerlo, fracasó, por supuesto. Y Lorenzetti aceptó una, por ejemplo. O sea, no, y además la Corte Suprema tiene, de hecho el propio Lorenzetti tiene reuniones periódicas con periodistas, la Corte Suprema ha firmado un convenio con FOPEA donde un marco para beneficiar el contacto entre la justicia y la prensa, hay varias iniciativas. Sin embargo, especialmente en el interior es donde es muy complicado para los periodistas acceder a las causas, acceder a las declaraciones de los jueces, inclusive en algunos casos de los fiscales. El Poder Legislativo me parece que es el poder más laxo, más accesible, ¿no? Porque hay una lucha de declaraciones e intereses. No, además están todos en el Congreso dando vueltas. Exactamente. Pero hay un grave problema con la comunicación pública que se complementa, y esto sí me parece también fundamental remarcarlo, con la falta de una ley de acceso a la información. Lo más gracioso de todo es que el expresidente Néstor Kirchner firmó un decreto de acceso a la información en el Poder Ejecutivo que el propio gobierno hoy no lo respeta. Como tantas cuantas cosas que hizo Néstor Kirchner que hoy no se respetan. El gobierno argentino está tratando de entrar en la alianza de gobierno abierto y uno de los requisitos para ingresar es la ley de acceso. Así que esperamos tener novedades este año porque el proyecto de ley aprobado hace 2 años en el Senado está descansando largamente en diputados. Andrés D'Alessandro, como siempre, me quedo con la última palabra para recordar.
haga una correlación entre los países que más conferencias de prensa tienen y su PBI per cápita y se va a dar cuenta que a más conferencias de prensa, algo así como más PBI per cápita. Algo bueno para medir. Estaría bueno para hacer un ejemplo. Andrés de Alessandro, muchas gracias. En el próximo Gracias. bloque, como le habíamos prometido, un estudio muy profundo sobre qué opina la gente sobre esos valores que sustentan al empresariado, no solamente la imagen de los empresarios, sino esos valores que hacen que pueda existir una economía de mercado en un país que evidentemente, bueno, está apuntando, no sé, para otro lado. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos vuelven a tu barrio. Para conocer la agenda y obtener más información, llama al 4809-7000 o visita www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Arcor, 60 años compartiendo momentos mágicos. Dicasa Sociedad Anónima. Con tecnología y confiabilidad construimos un mejor futuro para todos los argentinos. Dicasa, una empresa argentina que desde hace 40 años genera las obras que el país necesita para crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Carlos Fara, de Fara y Asociados, es un consultor, analista político, que hizo este año nuevamente, acá tenemos en la revista Imagen, vamos a tratar de mostrarla, ¿no? La última edición, ¿Quién defiende el capital? Con esta encuesta muy grande que hacemos juntos desde hace 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años. Nacional sobre la opinión pública y, bueno, todos estos valores que hacen que pueda existir una economía de mercado, o sea, lo que sustenta a la posibilidad de que los empresarios trabajen y ganen plata, obviamente, ¿no? Son como 30 cuadros. Vamos a empezar con algunos y después usted sabe, seguimos profundizando en Internet, así que usted va a correr a la pantalla a mirar. ¿Cuál es su opinión sobre sectores? ¿Qué diría? ¿Los empresarios están con buena imagen, mala imagen, más o menos? No, tienen una imagen regular, pero tienen más imagen positiva que negativa, ¿no? Eso es relativamente novedoso. Claro, exactamente. Y después vamos a ver que efectivamente han tenido, digamos, una evolución positiva. El primer estudio, hay que recordarlo, lo hicimos en el 2001, un año de crisis, ¿no? Sí. Y este estudio, digamos, es de noviembre, fines del año pasado, octubre del año pasado, y en 11 años la verdad es que la imagen, digamos, ha ido progresando. Obviamente, digamos, al ser los principales agentes económicos, con los más relacionados con la generación de empleo, país con más empleo, obviamente, digamos, esto iba a necesariamente, digamos, rendir un fruto positivo, digamos, hacia la imagen de los empresarios. Lo que también vemos ahí, interesante, bueno, los periodistas sí, estamos arriba, pero es la primera vez que veo que el gobierno está arriba, porque generalmente los gobiernos están también entre más mal y muy mal. Sí, la verdad es que en términos generales ningún sector, digamos, se destaca mucho, ¿no? Digamos, la gente no quiere a nadie. No particularmente. Ahí, fíjate, inclusive los periodistas que tienen un poquito más de imagen regular que positiva, que tienen muy baja imagen negativa, es verdad, pero tampoco, digamos, existe una imagen positiva descollante y prácticamente hay una especie de triple empate entre periodistas, gobierno, iglesias y para la gente los medios de comunicación, digamos, más o menos parecido a los periodistas por lógica. Esto no era así en los 90. Me parece que en los 90 los periodistas teníamos mejor imagen. Sí, sin duda. Ha pasado en varios países del mundo, ¿no? Que han tenido, digamos, un pico cuando se han convertido, digamos, en fuertes fiscales, por así decirlo, del poder público, como pasó con el Watergate en Estados Unidos, y después han decaído a lo largo del tiempo. Y acá en los 90
cuando había más periodismo, más crítico, tenían mejor imagen. Exactamente. Imagen comparada de los empresarios a lo largo de los años. Qué interesante cómo la barra, digamos, positiva, que es la azul, bueno, pues sube un poquito y la negativa baja un poquito. Sí. Muy interesante. Vamos a una de las preguntas clave. ¿Cree que el Estado prestaría mejor el servicio de las empresas públicas, o privatizadas, mejor dicho, que las empresas, ¿no? Y qué interesante esto en donde en el 2005, que es la primera vez que se pregunta esto, ahora el Estado va creciendo. Sí. En términos generales, lo que uno puede decir en prácticamente 7 años que tiene esta serie histórica, encuentra, digamos, siempre el Estado con niveles mayoritarios. En algún momento había bajado un poco más hacia principios de 2010, después vuelve a recuperar, digamos, en un promedio que está más cercano al 60%. Tiene que ver, digamos, con más de un dato que venimos analizando a lo largo del tiempo respecto a que la verdad es que los argentinos en esta década, después de la crisis de 2001, confían, digamos, mucho más en el Estado de lo que hacían durante la década del 90, ¿no? Pero es como que además está creciendo, es como que se ve que confían y cada vez más. Una pregunta muy interesante que hacíamos era ¿a qué países tomaría el argentino como modelo si es que tuviera que tomar otro? Y muy interesante, ¿no? Que es el próximo gráfico. Por supuesto que todos estos gráficos los tiene en la carpeta de materiales de la web lahora-de-maquiavelo.com, digo, por si se lo quiere ver. Y en 2001, los países líderes eran España y Estados Unidos. Sí. Y después venían, sí, una serie de países como Japón, Australia, Alemania. Pero muy rápidamente Estados Unidos se cayó. Sí, exactamente. Se cayó y desapareció, pero España se mantenía. Sí. Y es impresionante cómo España se cayó y el país que no existía en el mapa, Brasil, pasa a ser el más querido como modelo de los argentinos. O sea, pasamos a tener que elegir a Brasil como modelo. Sí, está claro. Ahí, digamos, influyen dos cuestiones. En primer lugar, el hecho de que Brasil, la verdad es que en los últimos 4 años se lo ha elevado, digamos así, en el plano, digamos, de la opinión pública mundial a una de las potencias mundiales, ¿no? Y obviamente la potencia de la región. En segundo lugar, para Argentina era una fuerte referencia el tema España. Y obviamente, digamos, la crisis que ha tenido, bueno, que está en una situación obviamente hoy ya muy complicada, ha dejado de ser el modelo, porque obviamente, digamos, era un modelo que para la gente, digamos, le suena como que, bueno, por lo menos tenía algunos pies de barro, digamos, algunas dificultades. En términos generales, me parece que acá hay dos cosas interesantes. Uno es que siempre vamos a decir así, los países de Europa continental. Claro, eso hay que decirlo, ¿no? Porque también hay una serie de países europeos que están en la lista que tienen algún voto, como Alemania, Suecia, un poco menos Italia, Canadá también. Digo, el modelo, digamos, aquel famosa diferencia, digamos, entre el capitalismo renano, ¿no? Y el capitalismo anglosajón, ¿no? Que hacía Michael capitalismo Albert. Europeo sí, capitalismo yanqui no. Claro, una cosa por el estilo. Digo, ese europeo, ese de mayor contención, de estado de bienestar, etcétera, es el que realmente, digamos, a la Argentina le gusta. Estados Unidos y Japón eran un buen ejemplo durante la década del 90, obviamente después fueron cayendo, también la crisis de Estados Unidos pone, digamos, un poco en cuestionamiento esto, y es la primera vez que uno encuentra que un país latinoamericano pasa a ser la más importante referencia para los argentinos. Lo que es interesante es que en ningún momento, o prácticamente nada, van para Cuba y Venezuela. No, para nada. Y tampoco para China, digamos, ¿no? Y tampoco para China. Digo porque a mi juicio el gobierno lo que está haciendo es encaminarse, no digo a Cuba, pero encaminarse cada vez más hacia la Venezuela de Chávez, pero no está en las preferencias de la gente. No, para nada, no. Claramente, digamos, la gente lo que quiere, sí, digamos, es un estado con contención, etcétera, pero quiere un país, digamos, realmente dentro del capitalismo todavía. Absolutamente. Ahora van a venir los peros. Yo creo que veamos un cuadro más, porque va a ser interesantísimo, ¿no? Una de las preguntas, una de las tantas preguntas, esta es una encuesta con más de 60 preguntas, es si usted ganara la lotería y recibiera $1 millón, ¿qué haría, no? Y fíjense qué interesante, cuando se empezó a hacer esto, en mayo de 2001,
la opción que ganaba era poner un negocio, una empresa, 36%, y la más chiquitita de todas, 4%, es gastos personales. Bueno, gastos personales fue subiendo, y hoy estamos en que la primera opción claramente se convirtió esta vez en la primera opción, por lejos, 39%, y poner un negocio, una empresa, bajó al 25%. Quiere decir, ¿qué pasa? Que los argentinos, poner una empresa no es el aspiracional de nadie. Creo que digamos, lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo fue, digamos, una cuestión de estar, digamos, mucho más tranquilos desde ese punto de vista, digamos, que no hay una... Pero hay un modelo que se perdió, o sea, si había un modelo claro. que ser emprendedor y invertir era bueno, se acabó. Sí, totalmente. Por eso, digamos, hay en ciertos segmentos, sobre todo los segmentos medios, hay una fuerte crítica al tema de los planes sociales, ¿no? Porque obviamente, digamos, ahí se empieza a jugar la tensión entre esfuerzo contra subsidio del Estado, ¿no? O sea, hay como una especie de, no digo corrupción, pero desde el punto de vista de lo que le gustaría a un empresario de un país para invertir, su mentalidad, porque hay una mentalidad de los alemanes, la mentalidad de los americanos, los japoneses, que hacen que en sus países se invierta y sus empresas sean exitosas, que es fundamental, porque no es solamente a ver cuánto crédito me dan, sino qué población tengo para saber si voy a poder prosperar. Le digo algunas de las cosas que vamos a preguntarle a Carlos Fara. Los empresarios no hablan. Cada vez el Estado avanza más, interviene más en la economía, y los empresarios mutis por el foro. ¿Deben hablar? No deben hablar. No hay voceros. Deben buscar a alguien que hable. Vamos a mostrarle que cuando se le pregunta, ¿conoce a un empresario? La gente, nada. Así que usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Nosotros vamos a terminar aquí, ahora en Metro, pero vamos a seguir en la web lahorademaquiavelo.com. Si no la encuentra, se mete en el canal de La Hora de Maquiavelo de YouTube, donde vamos a ver qué deben hacer los empresarios si, por ejemplo, como dice Carlos Fara, cosa que me sorprendió mucho, deben también tener su propio relato. Bastante polémico el tema del relato, lo leía Carlos Fara recientemente escribiendo sobre eso. ¿Deben los empresarios también armar su relato? Métase ahí. Yo, mientras tanto, le digo, como siempre, desde hace más de 10 años, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá a ser a cargo de nosotros, ¿no? Pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y usted ya corre online, agarra su tablet, PC, lo que sea, y se mete en lahorademaquiavelo.com para escuchar esta interesantísima entrevista que vamos a hacer con Carlos Fara sobre cómo son los valores hoy en la Argentina del 2012 que pueden sostener o hundir al empresariado. Chao.